Pablo y Silas en la prisión no es solamente una historia antigua registrada en las páginas de la Biblia, sino un testimonio eterno de fe, valentía y poder de Dios que resuena hasta el día de hoy. Imagina conmigo la escena. Una ciudad bulliciosa del Imperio Romano llamada Filipos, con calles empedradas, soldados patrullando, mercados ruidosos y gentes de distintas culturas conviviendo bajo las estrictas leyes de Roma. Fue allí donde Pablo y Silas anunciaban el mensaje de Jesucristo, predicando la salvación, liberando a los oprimidos y sembrando semillas de esperanza en corazones cansados. Pero, como siempre ocurre, cuando la luz comienza a brillar, las tinieblas se resisten. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Pablo y Silas se encontraron con una joven esclava que poseía un espíritu de adivinación. Sus amos se enriquecían explotando su condición, ganando dinero con sus supuestas predicciones. Cuando Pablo, lleno de la autoridad del Espíritu Santo, ordenó que aquel espíritu maligno saliera de ella, la joven fue liberada. Sin embargo, los hombres que lucraban con su sufrimiento se enfurecieron. La avaricia herida los impulsó a arrastrar a Pablo y Silas ante las autoridades, acusándolos falsamente de alborotar la ciudad y de enseñar costumbres contrarias a las leyes romanas. El resultado fue brutal. Una multitud se levantó contra ellos, y sin un juicio justo, los magistrados mandaron despojar a Pablo y Silas y azotarlos severamente. Las varas golpeaban sus espaldas, el dolor desgarraba la carne, la sangre corría, pero aún así no negaban su fe. Después de esto, fueron arrojados a la prisión, con órdenes estrictas al carcelero de mantenerlos bajo máxima vigilancia. Para asegurarse de que no escaparan, los colocó en el calabozo interior, la parte más oscura y sofocante, y además sujetó sus pies en el cepo de madera. Allí estaban, heridos, cansados, llenos de dolor, pero no vencidos. Ahora, detente y reflexiona conmigo. ¿Cuántas veces te has sentido injusticiado, herido o aprisionado por las circunstancias de la vida? Quizás no por cadenas de hierro, sino por cadenas invisibles, deudas, problemas familiares, enfermedades, soledad, acusaciones falsas o incluso el peso de la ansiedad. Muchas veces parece que estamos en una cárcel sin salida, y el mundo espera que nos desesperemos, que murmuramos o que renunciemos. Pero lo que Pablo y Silas hicieron en aquella noche oscura fue algo extraordinario, algo que el mundo no puede comprender. La Biblia dice que hacia la medianoche, cuando el silencio reinaba y los demás prisioneros intentaban dormir, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Piensa en esto, no se quejaron, no se lamentaron, no cuestionaron la razón de tanto sufrimiento. Ellos levantaron su voz en adoración. Sus heridas ardían, pero sus almas estaban llenas de alabanza. La prisión, que debía ser un lugar de dolor, se convirtió en un templo. Y los demás presos escuchaban atentamente. Aquella melodía rompía la oscuridad, llevando esperanza donde solo había desesperación. Y entonces lo imposible sucedió. De repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron, y la libertad, que parecía imposible, se volvió realidad en un abrir y cerrar de ojos. No fue obra del azar. Fue el poder de Dios respondiendo a la alabanza de dos hombres que decidieron confiar aun cuando todo decía lo contrario. El carcelero despertó con el estruendo, y al ver las puertas abiertas, pensó que todos habían huido. Y como según la ley romana el responsable de perder a los prisioneros era condenado a muerte, tomó la espada para quitarse la vida. Pero Pablo, con voz firme, gritó: «No te hagas ningún mal, todos estamos aquí». Aquella actitud no solo salvó la vida del carcelero, sino que abrió el camino para el mayor milagro de aquella noche. Temblando, él se postró ante Pablo y Silas y formuló la pregunta que todavía resuena en los corazones de millones de personas: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y la respuesta fue simple, pero poderosa: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Esa misma madrugada, el carcelero llevó a Pablo y Silas a su propia casa, lavó sus heridas y junto con toda su familia, fue bautizado. La prisión se transformó en lugar de salvación, la noche de terror se convirtió en madrugada de fiesta espiritual, y la derrota aparente se tornó en victoria eterna. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación para nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos presos en cadenas invisibles?
¿Cuántos cargan con dolores, angustias y situaciones que parecen no tener salida? Pablo y Silas nos enseñan que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestro interior. Estaban encadenados físicamente, pero eran libres en el espíritu. Estaban heridos en el cuerpo, pero sanos en el alma. Y aquí está una de las lecciones más impactantes. Cuando decides alabar en medio del dolor, atraes la presencia de Dios a tu vida. La alabanza es una llave que abre puertas, que rompe cadenas y que sacude los cimientos de lo imposible. Quizás hoy estés en una prisión, pero debes saber que mientras elijas alabar, el cielo puede intervenir. Muchas veces pensamos que el milagro sería solo la huida de Pablo y Silas. Pero observa, ellos no escaparon cuando las puertas se abrieron. Permanecieron allí porque sabían que había algo mayor en juego. El verdadero milagro no fue únicamente la liberación física, sino la transformación espiritual del carcelero y de su familia. Esto nos muestra que Dios no actúa solamente para beneficiarnos individualmente, sino para usar nuestra vida como testimonio que impacte a otros. Tal vez tu lucha hoy no sea solo acerca de ti. Tal vez Dios quiera usar tu testimonio para tocar a las personas que te rodean. Cuando permaneces fiel, aun en medio del dolor, otros pueden ser salvos a través de lo que Dios hace en tu vida. Piensa en esto. Pablo y Silas podrían haberse quedado en silencio, pero decidieron cantar. Y fue justamente su alabanza lo que atrajo la atención de todos. Su fe en acción se convirtió en el escenario del milagro. Esto nos enseña que no importa cuán oscura sea la noche, si hay alabanza, habrá luz. No importa cuán pesadas sean las cadenas, si hay fe, habrá libertad. No importa cuán firmes sean los muros, si Dios interviene, caerán. Ahora reflexiona, ¿cuál es tu prisión hoy? ¿Es la prisión de la soledad, donde sientes que nadie comprende tu dolor? ¿Es la prisión de las deudas, que parecen crecer cada día más? ¿Es la prisión de la ansiedad y el miedo, que te paraliza y no te deja avanzar? ¿O es la prisión de recuerdos del pasado, que aún te hieren y aprisionan? Debes saber que el mismo Dios que liberó a Pablo y Silas sigue siendo el mismo hoy. Él no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Su misericordia no ha fallado. El secreto está en elegir la alabanza en lugar de la queja, la oración en lugar de la desesperación, la fe en lugar del miedo. Cuando decides poner tus ojos en Dios, aun cuando todo parece perdido, Él se levanta para actuar en tu favor. Y hay otro detalle poderoso en esta historia: los demás prisioneros también fueron liberados. Las cadenas de todos se soltaron, no solo las de Pablo y Silas. Esto significa que cuando decides alabar, no solo eres bendecido tú, sino también las personas a tu alrededor son impactadas. Tu testimonio tiene poder para abrir puertas a muchos. Y quizás estés escuchando esto ahora y sientas que necesitas tomar una decisión. Así como el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida. La respuesta es la misma hoy: cree en el Señor Jesucristo. No se trata de religión, no se trata de normas humanas, se trata de una relación con el Dios vivo que te ama y desea transformar tu historia. Puede que estés en una prisión hoy, pero no tienes que permanecer en ella. Puede que estés viviendo una noche oscura, pero el sol de justicia puede levantarse sobre tu vida. Puede que estés herido, pero Dios es especialista en convertir heridas en testimonios. Así como el carcelero vio luz donde solo había oscuridad, tú también puedes experimentar esa transformación. No importa cuán lejos sientas que estás, el poder de Dios es capaz de alcanzar lo más profundo de la prisión y traer libertad. Por eso, en este momento te invito a reflexionar: elige alabar, elige confiar, elige creer que Dios puede obrar. Escribe en los comentarios: yo creo en el poder de Dios. Decláralo no solo con palabras, sino con fe en tu corazón. Y si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que necesite esperanza. Así como Pablo y Silas transformaron una prisión en altar de adoración, tú puedes transformar tu casa, tu vida y tu corazón en un lugar de milagros. Dios sigue haciendo hoy lo que hizo en el pasado. Las cadenas siguen rompiéndose, las puertas siguen abriéndose, las vidas siguen siendo transformadas. Todo comienza cuando decidimos confiar y adorar. Que esta historia no sea solo un relato distante, sino una experiencia viva para ti.
que descubras que aún en la prisión de la vida es posible cantar, aún en el dolor es posible alabar, y aun cuando todo parece perdido, es posible ver a Dios obrar, porque Él es fiel, Él es poderoso, y Él está a tu lado, ahora mismo.